Bueno, nuevamente nos encontramos ahora ya en el espacio de nuestra primera clase para abordar nuestra materia Historia de la Educación. Bueno, un gusto estar con ustedes y vamos a hacer un recorrido por la bibliografía sintéticamente para que ustedes al leerla ya tengan como un anticipo de algunos conceptos nodales, principales y fundamentales para la propuesta luego de las actividades y el ingreso a el recorrido de la materia. Bueno, nuestra materia Historia de la Educación va a abordar en nuestra unidad 1 las nociones fundamentales de eh, la misma, que tienen como objetivo que ustedes puedan identificar aquellos conceptos fundamentales de la historia y de los fenómenos históricos, sus características, y también analizar los problemas de estudio de los fenómenos históricos, pero vinculados a la historia de la educación en particular. Los contenidos que vamos a trabajar en esta primera unidad es poder definir y ver las generalidades de la historia. ¿Qué es la historia? Nos preguntamos cuáles son las características del estudio de los fenómenos históricos y cuáles son las categorías del análisis histórico. Para lo cual, primero nos preguntamos qué es la historia. En el estudio de la historia, nosotros observamos que la historia es una disciplina, según vemos en este mapa conceptual, que va a estudiar al hombre en el tiempo y que se va a basar para su estudio en fuentes de información históricas. Estas fuentes pueden ser documentos antiguos, obras literarias, actas oficiales, periódicos, monumentos, pero también va a estudiar procesos y acontecimientos de cualquier índole, no solamente fechas o tratados, y también fenómenos políticos, económicos, sociales, culturales, artísticos, la vida cotidiana. La historia como disciplina se nutre constantemente de información e interpretación de los procesos históricos. Por lo tanto, ¿qué es la historia? Es una narración que da cuenta de el paso del hombre en el tiempo. Hay una temporalidad. Hay procesos sociales generales que se van a asociar a esa temporalidad, pero también a espacios particulares, al espacio donde suceden aquellos procesos. La historia general, que es la historia de la humanidad, contiene la historia de la educación, entendiendo que la educación es un proceso, y ya lo veremos, que da cuenta de la transmisión de los saberes y de las especificidades del hacer y del conocer del hombre a lo largo del tiempo. La historia puede ser una narración, en tanto una ficción o la literatura, pero también como disciplina científica entendemos que, como disciplina académica, estudia a los hombres en el tiempo, define el campo del historiador, que es el que hace investigación histórica, y estudia la historia humana, que va a ser diferente a la historia de la naturaleza. La historia humana es la historia de los hombres actuando sobre la naturaleza. La historia es un devenir, o como devenir, que va observando los cambios que se producen en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, la historia estudia al hombre en sociedad y las transformaciones y cambios que se dan en ese tiempo. Estudia procesos, fechas, batallas, tratados, que son marcadores, son datos que acompañan, pero que no reemplazan al análisis histórico. Por lo tanto, como conclusión podemos decir que la historia estudia todo fenómeno humano, desarrollado en un tiempo y en un contexto social determinado, abarcando desde los usos y costumbres de la vida cotidiana hasta, por ejemplo, una crisis económica mundial. ¿Cuáles serían las características del estudio de los fenómenos históricos? La etimología de la palabra historia tiene que ver con entender cuál es su origen y qué significa. Por otro lado, vamos a ver las fuentes, que es aquel recurso de la investigación de la historia. Y también vamos a ver particularmente nuestro objeto de estudio, que va a ser la historia de la educación. Por lo tanto, va a tener fuentes específicas referidas a la educación. La etimología de la palabra. Lo primero que vamos a ver es que la palabra historia, que es de origen griego, significa conocimiento adquirido por investigación, que va a ser la tarea del historiador, y se va a basar en fuentes, que es la materia prima de la historia. Las fuentes pueden ser múltiples. Documentos, que pueden ser leyes, tratados, materiales de archivo, actas. Pueden ser monumentos, construcciones, obras de arte,
monumentos y construcciones podemos hacer referencia, bueno, a alguna iglesia o algún mausoleo que a lo largo de la historia permanece, pero que da cuenta como fuente de lo ocurrido allí en otra época. También objetos de uso cotidiano, ¿no? Fotos, periódicos, afiches, memoria oral, etc. La historia de la educación, vuelvo para atrás porque vamos a observar que tiene fuentes principales específicas y que también vamos a observar que hay ciertas fuentes específicas que van a tener mucho que ver con su contexto, porque la educación, bueno, obviamente no siempre fue igual. Las categorías del análisis histórico vamos a ordenarlas y organizarlas de este modo. En primer lugar, hablamos de la categoría de temporalidad. ¿Qué significa la temporalidad? La temporalidad es la unidad de medida que adopta el historiador para medir el tiempo. Días, meses, años, siglos, milenios, lustros. En el caso de la historia de Occidente, se toma como referencia al año 1 como el nacimiento de Cristo. O sea, a partir del nacimiento de Cristo comienza a organizarse la temporalidad hasta nuestros días, estableciendo el conteo de los años también antes de Cristo o después de Cristo. Antes de Cristo es lo que sucede antes del año 1 y después de Cristo eh, desde ese nacimiento en adelante, para el mundo occidental y cristiano, porque veremos que en otras culturas organizan la temporalidad y los años de otro modo. En relación a la categoría espacialidad, vamos a observar que hay lugares o espacios donde acontecen los fenómenos históricos. Y ahí tomamos en cuenta espacios geográficos o territoriales que se van transformando a lo largo del tiempo. Otra categoría es la sincronía. ¿Qué significa la sincronía? Son hechos simultáneos en un mismo o distinto espacio. Por ejemplo, nosotros vamos a tener clases sincrónicas. ¿Qué significa? Que al mismo tiempo nos vamos a reunir en un mismo espacio, que es el espacio virtual, pero todos en el mismo horario y en ese espacio determinado. Sin embargo, estamos a distancia, pero el espacio que define nuestra sincronicidad, en este caso para encontrarnos, va a ser el aula virtual. La categoría de diacronía tiene que ver con la sucesión de hechos en el tiempo histórico. En el tiempo histórico. La otra categoría que vamos a tomar es la de periodización. Esa categoría lo que hace es organizar la historia en diferentes momentos. Por ejemplo, en edades de acuerdo a características de permanencias y cambios. Edad antigua, edad media, edad moderna. También en periodos dentro de las edades. Por ejemplo, con la Edad Media tenemos Baja Edad Media, Alta Edad Media. O etapa colonial, poscolonial en la Edad Moderna, independiente o arcaica. Depende del criterio de periodización, se van a organizar esos periodos de tiempo de diferentes modos. Otras periodizaciones posibles son, por ejemplo, categorías que la historia toma de lecturas de organización económica. El materialismo histórico, por ejemplo, que es la filosofía de la historia desarrollada por Karl Marx y Federico Engels, clasifica los periodos de acuerdo a características económicas. Y allí denomina estos periodos como modos de producción. Entonces está el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Son diferentes modos de periodizar. Por lo tanto, dentro de la periodización, tal como lo habíamos planteado en las filminas anteriores, vamos a ver que hay nociones fundamentales y que en la historia general de la educación vamos a tomar para nuestro estudio y dentro del recorrido de la cursada estas edades. La edad antigua, que va a contemplar Antiguo Oriente, Grecia y Roma; la Edad Media, que la vamos a organizar en Alta Edad Media, Baja Edad Media, se va a relacionar con Roma porque va a tomar elementos de allí, y de allí luego el humanismo y el Renacimiento. Luego la Edad Moderna, ahí es donde ubicamos que se desprende de este recorrido de la Edad Media, el humanismo y el Renacimiento, y la Edad Contemporánea, que corresponde al siglo XIX, el siglo XX, y va a recuperar elementos, por supuesto, del siglo XVIII. Entre otras categorías también que tenemos del análisis histórico, tenemos las categorías de cambio y permanencia. ¿Qué significan estas categorías? El cambio tiene que ver con rupturas o transformaciones radicales, revoluciones. Por ejemplo, la Revolución Francesa de 1789, la caída del muro de Berlín en 1989, son como aquellos sucesos muy radicales, muy
importantes que marcan un antes y un después en la organización política, económica. En términos de la categoría de permanencia, son fenómenos que, más allá de los cambios que se puedan ir sucediendo, resisten esos cambios, esos fenómenos. Eh, o experimentan transformaciones, pero más lentas. La condición de los pueblos originarios, por ejemplo, luego de la independencia de América Latina, bueno, fue lenta y siguen existiendo y siguen, bueno, teniendo sus espacios eh, de visibilidad, reivindicando sus derechos, etcétera. En la escuela misma observamos que hubo cambios radicales a nivel cultural, económico y social. Sin embargo, si observamos la historia de las aulas desde el siglo XIX en adelante, la organización de las mismas tiene estructuras similares, los pupitres, una pizarra y algunos otros elementos que hacen a los rituales del aula moderna que todavía permanecen. Las generalidades y problemas de la historia de la educación. Bueno, en primer lugar, vamos a definir la educación, la instrucción, vamos a definir el anacronismo y también las fuentes de la historia de la educación. En términos de las generalidades y problemáticas, vemos que primero vamos a definir qué es educación. La educación es un fenómeno que, bueno, se da a lo largo de la historia de la humanidad. Es complejo. Implica la transmisión de conocimientos, valores, habilidades, costumbres, necesarias para que cada sociedad pueda sostenerse en el tiempo, más allá de los cambios que se van a ir produciendo. Abarca la instrucción, que se define como esta acumulación de conocimientos específicos sobre un tema específico y con aquellos que son los encargados de llevarla a cabo, ¿no? Que en el caso más conocido, bueno, son los maestros para ustedes hoy en día. En el presente relacionamos educación con escuelas, docentes, estudiantes, sistema educativo. No siempre fue así. El objeto de la historia de la educación como objeto de estudio es investigar y conocer el desarrollo de los sistemas educativos en el devenir histórico. Por lo tanto, para tomar ahora el concepto anacronismo, tenemos que entender que es un problema que es propio o que se caracteriza dentro de la historia de la educación y que tiene que ver con una mirada ingenua de la historia. Perdón, que volvemos un poquito para atrás. Y consiste en representar algo como propio de una época cuando no corresponde, ¿no? Hacer una lectura en este sentido sería como, bueno, hacer una crítica a los castigos corporales que van en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero en el 1890, cuando la escuela tiene como característica la necesidad de disciplinar para crear ciudadanía. Por supuesto que esto lo vamos a ver, pero eso sería una anacronía. Analizar con los ojos de hoy, con la mirada de hoy, de derechos, aquel disciplinamiento que implicaba castigos corporales como necesarios para una buena educación. Hoy por hoy lo vemos como una situación totalmente disruptiva e incorrecta, pero en esa época era parte del disciplinamiento. Por lo tanto, eso sería el anacronismo. Con los ojos de hoy, hacer una lectura del pasado con una crítica cuando estos derechos, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, no existían como tales y lo que realmente se consideraba necesario el disciplinamiento. Tenemos que considerar tres aspectos para tomar en cuenta para investigar historia de la educación. Por un lado, el espacio donde se da y se recibe instrucción, que vamos a ver que a lo largo del tiempo se va modificando hasta llegar al aula como la conocemos hoy o nuestra aula virtual. Por otro lado, las materias y el conocimiento que se imparte. Y la relación docente-alumno o alumna y la relación educación-sociedad. Por ejemplo, quién financia o patrocina la educación, si hay intervención estatal, si no la hay, si el sistema es nacional, regional, aislado. Son diferentes aspectos a tomar en cuenta. Hay que considerar que las fuentes, que habíamos dicho que son aquellos lugares donde uno va a tomar esa información para hacer el análisis histórico, dentro de la historia de la educación dependen de la época o el periodo que se estudia. Habíamos visto que íbamos a estudiar historia antigua, historia media, historia contemporánea, moderna contemporánea, y que el periodo que estudie ese momento o esa época, a veces no nos permite encontrar fuentes directas. Y hay que remitirse a, bueno, otros modos de conseguir esta información para poder hacer una lectura del pasado. A partir de los conceptos abordados y la lectura de la bibliografía,
lo que vamos a hacer es avanzar en el desarrollo de las actividades en clave histórica. Ustedes van a tener 2 propuestas de actividades que van a estar a continuación dentro del aula, luego de leer la bibliografía y de la visualización de 2 videos que tienen para un poco recuperar algunos conceptos bien interesantes. Estas actividades en clave historia es poder, desde el presente, con ojos del presente, recuperar algo de la historia personal y de la historia del momento en donde nosotros ya estábamos recorriendo nuestra sociedad como sujetos, pero que remiten a un momento histórico anterior, para hacer un poco de historia cercana, ¿no? Y cercana a nuestra propia biografía, para luego sí abordar eh, el trabajo con las diferentes etapas o momentos históricos hasta llegar a la actualidad. Bueno, les deseo una lectura inteligente, curiosa, y van a ver que con estos 2 videitos van a entusiasmarse con las propuestas de actividad. Nos estamos viendo. Hasta luego.